Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a hacer un diseño chulísimo, mi gente. Necesitamos un tablero de madera MDF laminado, nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Mi gente lo sabe, esta técnica se hace en muchas bases. Yo uso el tablero madera MDF porque es más práctico. Lo que vamos a necesitar también, agua, pincel y sobre todo nuestro dedo. Ok. Eso es lo más importante. Vamos a hacer algo chulísimo, un diseño, un abstracto genial. Primero, echamos el agua, sabemos que se trabaja sobre húmedo. Ok. Las bases y lo que se trata con la técnica, pues lo dejo ahí abajo para gente nueva que quiere saber de qué va la técnica. Míralo, puse la pintura del pudding directamente y como la base lleva agua, con el pincel me va a facilitar llevarlo en todo el tablero. Siempre aconsejo, mi gente, para llevar la pintura encima del tablero, dedicarlo 4 o 5 minutos tranquilamente y así se confirma la pintura encima del tablero. Lo hago pinceladas así nada más. Mira, forma X o como tú quieras. Aquí lo que importa es llevar la pintura encima todo el tablero. Ahora, mi gente, vamos a empezar con la magia con un dedo. Ese tutorial ya lo presenté, hice muchos tutoriales sobre usando el dedo en esta técnica, el arte fluido base. Y mira, mi gente, qué belleza, qué cosas tan bonitas sacamos solo usando el dedo. Míralo, por favor. Intento hoy ofrecer algo diferente porque ese tutorial ya lo ofrecí, pero hoy vamos a presentar otra forma, un diseño, un abstracto. Y mira, mi gente, lo que estamos haciendo, deslizando el dedo, haciendo zigzag. Ok, ida, vuelta, el mismo sitio y así marco este efecto, esa textura tan chula y puedo hacer con esto lo que quiero. Aquí, mi gente, solo hoy vamos a ver un diseño, pero tú aquí puedes hacer lo que te da la gana y llevarlo a tu estilo, sacando abstractos, sacando diseños, solo usando, míralo, el dedo. Y esto lo que estoy haciendo, estas líneas, fijaos por favor, esto es lo bonito de esta técnica. Pintas, haces, míralo, una línea, pero la segunda línea que haces, aunque cruza con la primera, va mejor todavía porque cada vez vamos creando el efecto 3D. Esto es lo bonito en este tutorial. Míralo, mi gente. No quise cortar nada para que vea mi gente que no hago nada de otro mundo, solo deslizando el dedo derecha, izquierda y lo llevo donde yo quiero. Ok, míralo. Y fijaos por favor cómo va formando el efecto 3D cada vez que repaso el dedo. Entonces la base la estoy aprovechando para sacar este efecto. Y por eso puse la base color negro para que se vea estas líneas, estas formas 3D espectaculares. Míralo. Aquí queda algo de fondo. Aquí puedes quedar el momento que tú quieras, que te gusta. Mira, esto me gusta así, que se ve algo de fondo. Queda genial. El efecto bambú 3D espectacular. Ahora, mi gente, voy a añadir más. Ahora no desde el principio. Fijaos bien, estoy marcando donde hay un espacio de la base y de allí arranco para hacer otras líneas que parecen que van saliendo de otra forma para crear más el efecto 3D, mi gente. Míralo, por favor. Mira este sitio y de ahí hago. Esta técnica nos permite evolucionar, nos permite equivocarse y volver a hacer, nos permite sacar
con cosas sencillas, básicas, sacamos maravillas, mi gente. Míralo. Esto queda genial también. Si te gusta, pues paras. Ahora voy a cambiar para tener de esto lo que saqué. Quiero aprovechar a darle forma. Ok. Entonces, con el dedo marqué la línea que quiero quitar y con una esponja, mi gente, vuelvo a decir, una esponja húmeda, voy a hacer aprieto y hago estas líneas. Míralo, por favor, la esponja, la parte dura, cuando marco el repaso. Ahora, lo que estoy haciendo, mi gente, pues dando un diseño a la textura que saqué. Mira, lo quito ahora de esta parte con el papel para que se vea el degradado del color. Míralo, quito y vuelvo con la esponja para que no quede algo blanco. Entonces paso la esponja sin color, sin nada. Y míralo, por favor. Mira al final, con cosas sencillas, pintura y el dedo haciendo. Y mira qué formas, qué texturas. Y porque ya enseñé el tutorial entero con las líneas, pero quiero que sepa mi gente que aquella textura nosotros sacamos, aprovechamos de ella para darle forma. Y en esta técnica nos permite sacar diseños abstractos una vez que tenemos ya la textura encima del tablero. Y mira qué belleza, mi gente. Mira qué cosa tan chula, sencilla. Uno sabes pintar, puedes hacer esta técnica, puedes practicarla. Sacar bellezas. Hoy lo hicimos solo blanco-negro, pues algo glamuroso, algo bonito y sencillo para hacer. Pero si te gustan los colores y cómo meter colores con este efecto y esta textura, pues entra en mi Instagram, donde la parte arte fluido base, que tengo un montón de obras y texturas de las mismas, pero de colores y de otras formas. Así tomas una idea para saber que se puede hacer maravillas sin fin. Una técnica sin fin, mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima.